en el bolsillo. Entonces digo, esta caída, también nosotros siempre nos gusta poner las cosas de forma dialéctica, ¿no? Porque como de un lado tenemos los trabajadores, de otro lado tenemos los empleadores, ya sean los empresarios, ya sea el Estado, siempre hay una relación de empleado-empleador, de trabajador y empresario, que la pandemia, como bien usted decía, profundizó. Entonces nosotros también acá en el informe ponemos y hacemos eje. El informe se trata de poder pensar el salario básico universal, pero también de poder pensar que no podemos seguir viviendo en la desigualdad que estamos viviendo en el mundo. Nosotros ponemos un dato acá de una ONG que es Oxfam, una ONG internacional, donde dice que 573 personas se convirtieron en 1.000 millonarios. Para lo mejor el que no sabe, no es personas que tienen algunos millones, tienen miles de millones de dólares. Entonces, tenemos, dice, a razón de un nuevo 1.000 millonario cada 30 horas, mientras que en el lado opuesto se espera que 263 millones de personas más se vean sumidas en la pobreza extrema, a un ritmo de 1 millón de personas cada 33 horas. Entonces, eso no es casualidad, que cada 30 horas tenemos un nuevo 1.000 millonarios y a su vez tenemos 1 millón de personas que caen en la pobreza. Eso, en términos más generales, a nivel del mundo y a nivel de Argentina también lo vemos. Creo que responde un poco a la pregunta sobre la caída esta del salario, ¿no? Quería consultarle qué medidas han tomado los países que por allí han podido sobreponerse a esa caída, que han mejorado, digamos, su salario. Usted habló de 2/3 partes del mundo, de países del mundo, quiere decir que hay una tercera parte que tiene el salario en otras circunstancias. Y generalmente son los países llamados desarrollados, los países del primer mundo. A mí esas clasificaciones nosotros como observatorio intentamos como obviarlas porque tienen un sesgo de borrar o de intentar tapar un poco la desigualdad, pero está claro que el salario de un trabajador de Inglaterra, de Estados Unidos, de Japón, de China, no son los mismos que en los países del subdesarrollo, podríamos decirle, o del tercer mundo, o que en la División Internacional de la Producción y el Trabajo han quedado como productores de materia prima. No son los mismos, pero eso no quiere decir que no hayan caído, ¿no? Y que la clase media, que se está proletarizando, que cada vez tiene menos condiciones, esta situación en una economía global también impacta y golpea en los distintos países. Por ejemplo, en Inglaterra hemos visto cómo han ido aumentando los conflictos sindicales en los últimos meses, producto justamente de la caída del salario. Vemos en Estados Unidos, por ejemplo, hablando de gente que hizo mucha plata en la pandemia, como puede ser, por ejemplo, Jeff Bezos, que se convirtió en la persona más rica del mundo con una cantidad de dinero que es exorbitante, que serían varias veces, por ejemplo, la deuda que nosotros hemos tomado con el FBI, pero muchas veces. Vemos cómo sus trabajadores, los trabajadores de Amazon, también han tenido un proceso de sindicalización. Este año, después de muchos años, más de 8 años, lograron constituir un sindicato para pelear por condiciones laborales y salariales también. Entonces, eso también es importante ver que en una economía globalizada como la que nosotros atravesamos, estos impactos o este análisis que hacemos sobre la caída del salario se da en general. También sucede que a veces se ve el salario en términos solamente cuantitativos, ¿no? Y yo decía anteriormente, bueno, ¿qué es el salario moderno en el sistema capitalista? Y es la venta de tu fuerza de trabajo a cambio de ¿qué? De tus medios de subsistencia. Cuando nos referimos a medios de subsistencia no es solamente el pan y el agua, ¿no? También son medios de subsistencia sociales, como por ejemplo puede ser un televisor, como por ejemplo hoy puede ser tener internet, tener una computadora, un smartphone. Esos son también medios de subsistencia en la sociedad que nosotros vivimos. En el sistema capitalista el salario al trabajador en términos generales nunca le permite acumular, no así a los empresarios, donde sí hemos visto estos grados de acumulación. Entonces, otro ejemplo que nosotros ponemos ahí, otro dato muy interesante que ponemos en el informe, tiene que ver con la productividad laboral, que ahora se habla muchísimo
sobre todo cuando hablamos de reducción de la jornada laboral, de reducción de los días de trabajo. Se habla mucho de un aumento en la productividad. Entonces la consultora de recursos humanos ADECO nos tira un dato muy interesante donde dice que en 1970 se producía en 8 horas lo que actualmente se produce en 1 hora y media. O sea, es un aumento muy grande en los últimos 50 años de la productividad. Sin embargo, nosotros no hemos visto crecer nuestro salario un 700% o no trabajamos 1 hora y media. Porque la pregunta es, si ahora en 1 hora y media producimos lo que antes en 8 horas, ¿por qué no cobramos 7 veces más? ¿Por qué no trabajamos solamente 1 hora y media? Entonces también, cuando se habla de salarios, hay que poder hablar también de explotación. Hay gente que con su trabajo produce mucho valor y hay gente que con su trabajo produce menos valor. Y esto tiene que ver mucho con los grados de productividad, con el grado de intensidad que tiene el sistema productivo, y que todo tiene que ver con el aumento en la inversión en los recursos tecnológicos, digamos, de las empresas, lo que hoy estamos viendo. El Big Data, la inteligencia artificial, la robótica, los procesos de automatización en las grandes cadenas de valor provocan, como decimos nosotros en el informe, un aumento de la explotación. Y siempre que hay un aumento en la explotación, hay una disminución de la parte que se le remunera al trabajador, que sería el salario. Estamos dialogando con Diego Lorca, licenciado en Psicología, codirector del OITRAF, Observatorio Internacional del Trabajo y el Futuro. A propósito de la crisis del salario moderno, ¿dónde se pueden encontrar más de los trabajos que ustedes desarrollan? ¿Y qué es OITRAF, Diego? Si nosotros nos pueden encontrar en nuestras redes sociales o en nuestra página, es oitrafuturo.wixit.com. Lo podemos dejar ahí para que ustedes lo puedan subir también en sus redes sociales. Si no, en la cuenta de Twitter y de Instagram nosotros la tenemos bastante actualizada, subimos todos los días las novedades del sector y también subimos nuestros informes. Y nosotros somos un conjunto de profesionales de Argentina y de algunas partes de otros países de América Latina, que, como dice nuestra presentación, nos juntamos justamente a partir de ver las profundas transformaciones que se están generando en el mundo del trabajo, y comenzamos una investigación ya hace varios años, que hace menos años hemos empezado a producir a través de notas, de dosieres, de informes, nuestra mirada, digamos, del sector de trabajadores en el mundo, pero obviamente no podemos dejar de ver otras cosas que también atraviesan, otros elementos, otras dimensiones que también atraviesan al trabajo, como decía anteriormente, ¿no? Esta fase del sistema capitalista, financiero y digitalizado, que impacta y que es importante poder estudiarlo en su conjunto para ver cómo esto impacta no solamente en el salario, en las condiciones laborales, sino también en los modos de trabajo y en los modos de contratación que hoy están poniéndose en crisis. Tiro un ejemplo y con esto ya quizás estamos para terminar, pero lo que es la uberización del trabajo es algo que hay que prestarle muchísima atención, ¿no? En nuestro país está pasando muchísimo, tenemos, según el último registro de trabajadores de plataforma, tenemos 100.000 trabajadores de plataforma, que en su mayoría son jóvenes, y que trabajan en condiciones que todos sabemos que uno descarga una aplicación, trabaja para una empresa que produce riqueza, que produce ganancia, que se la apropia, pero que sin embargo no se hace cargo de vos. Nosotros ayer un poco discutíamos esto, ¿no? Es decir, la responsabilidad legal que tiene el empleador respecto de sus empleados para hacer usufructo de su trabajo y enriquecerse. En estos casos se deja de lado. Entonces, si como Estado, desde las distintas organizaciones sindicales, organizaciones científicas, del Estado, de los partidos políticos, no empezamos a poner el foco en esta uberización de la economía, nos van a empezar a imponer, como también solemos debatir, una reforma laboral de facto, ¿no? Sí. Es decir, bueno, los que ya están insertos tienen esas condiciones, los que se vayan insertando van a tener estas otras condiciones. Entonces eso es también algo para prestarle mucha atención en el mundo que estamos viviendo. Es muy interesante también esta lógica que ustedes utilizan, que es infrecuente,
de decir, bueno, hay un problema de deterioro del salario, pero por contrapartida hay un problema de concentración económica que hace que gente por ahora se está haciendo multimillonaria. De algún lado sale esa plata. Claro, y eso es sumamente importante discutir, ¿viste? Porque si no es como que, por un lado vemos cómo nos empobrecemos, lo vemos, lo sentimos, lo padecemos todos los días, el 90% de los argentinos. Entonces, sí, de los argentinos y de los trabajadores del mundo. Entonces, vos decís, por un lado, vos te empobrecés, cada vez trabajás más, tenés que tener 2 trabajos, 3 trabajos para cubrir lo que antes se cubría con un salario, que eran tus medios de subsistencia, y resulta que en el otro lado tenés gente que ya no saben qué invertir. Tenés dueños del mundo que compran Twitter, ahora no la compran, te ponen una empresa de navegación aeroespacial para llevar a los multimillonarios a la luna, a la base espacial, sale Jeff Bezos y da una vuelta al mundo, mientras nosotros acá estamos discutiendo por un boleto de trabajadores, por un aumento en el salario mínimo. Entonces, esas cosas está bueno empezar a poner en discusión. Pasan en Argentina, pasan en el mundo, y como decimos siempre, no lo decimos nosotros, lo dicen los economistas clásicos, los economistas antes de los economistas clásicos, digamos, los fisiócratas decían, lo único que genera valor es el trabajo. Entonces, si lo único que genera valor es el trabajo y lo pone el trabajador, ¿qué nos está pasando? Que de un lado tenemos a gente que nunca ha concentrado tanta riqueza como en estos tiempos, y del otro lado tenemos cada vez a más grandes masas de trabajadores excluidos del sistema productivo. Gracias, Diego, por este contacto, muy amable. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes por su tiempo, y dentro de 15 días vamos a estar subiendo un informe mucho más completo, producto de la investigación que estamos llevando sobre el salario en Argentina y en el mundo también. Muy amable, la palabra de Diego Lorca, el Observatorio Internacional del Trabajo y el Futuro, la crisis del salario, que sabíamos que existía, ¿no? Porque la vivimos en carne propia, pero que no sabíamos que era de tal dimensión. Así